esas peticiones ustedes las colocan ahí y se va a estar orando de forma muy especial por esas peticiones. Vaya programa el que tenemos hoy. Claro. ¿Hay más? No, hasta ahorita son todas las indicaciones que tenemos. Así es que hasta ahorita es todo y vamos a continuar. Vamos a participar escuchando como cada noche en esta sección especial. Es un canto especial, Edson. Es un canto especial por el cuarteto Hidaí. Así es que ya están subiendo aquí nuestros amigos porque quieren alabar el nombre de Dios en esta hora y compartir con ustedes las palabras de este canto. Es un canto conocido. Casi estoy seguro que todos lo conocen. Sí. El estribillo dice, Sí, bueno, sí. más allá del sol, Bueno, sí. más allá del sol, yo tengo un hogar, un bello hogar. ¿En dónde? Más allá del sol. Así es que vamos a tratar de entonar este canto y si te lo sabes, cántalo con nosotros. No hay ningún inconveniente, ¿eh? Así es que vamos a participar. Sí, bueno, sí. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol. más allá del sol. Amén. Amén. Todos decimos amén por esta bonita alabanza. Gracias, Caleb. Gracias al cuarteto. Gracias a los muchachos que me invitaron. Muy bien, vamos a pasar a la parte de los regalos. Podría decir que es la parte favorita, pero en realidad todas las partes del programa son mis favoritas. Y en esta parte lo vamos a hacer un poco más interesante y un poco más difícil. Ya ves que todos los que tuvieron que asistir el día de ayer, pues el pastor tocó el tema de algunos nombres extraños para mí, porque los decía como el de Amón, Absalón, Adonías y un montón de nombres, dije, bueno, ¿a cuántas personas conozco con esos nombres? Y entonces se me hacía muy extraño el decir, ¿será que
aquí donde estamos en nuestra comunidad exista alguien con esos nombres. Y entonces se me ocurrió algo. ¿Qué te parece si escogemos a la persona que será la afortunada de sacar los papelitos Claro. de las personas que serán afortunadas de llevarse un bonito regalo esta noche? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera para que vean que nada es practicado y que lo vamos a hacer con todas las de la ley. Sí, aquí está el interventor de gobierno. Claro. Que da fe y legalidad. Sí, Entonces, sí, ¿qué tenemos. te parece si lo hacemos así? Yo voy a decir un nombre con la inicial de mi nombre y voy a preguntar si hay alguien que se llame así. Claro, un nombre para mí que sea extraño. Si hay alguien que se llame así, va a levantar la mano y además de levantarle a esa persona, sí se va a llevar un detallito por ser el nombre más extraño para mí. Si no hay ninguna, entonces tú seguirías con la C de tu nombre Caleb y Sí. tú me dirías algún nombre. Un nombre. Y así A ver, sucesivamente hasta que encontremos uno. Debe haber Alguien. un nombre que sea extraño. sí. Ok, ¿Estamos listos? adelante. Bueno, mi nombre es Edson, entonces empieza con la E. Y un nombre para mí no tan común es Einar. ¿Hay alguien aquí que se llame Einar? Einar a la 1, Einar a las 2, Einar a las 3. No tuve éxito. A lo mejor el mío está más fácil. A ver. El mío es con C. Casimiro. ¿Hay algún Casimiro por aquí? A la 1, a las 2, 3. No, no hay. Bueno, vamos bien hasta ahí porque sigo yo. ¿Algún nombre que empiece con la letra D? Darían. Darían a la 1. Darían a las 2. Darían a las 3. Ni modo. Ok. A ver, Abelardo. A lo mejor sí le atino a alguien que se llame Abelardo aquí. No. 1, 2, 3. No, tampoco. Tengo uno más difícil. Silas. ¿Alguien que se llame Silas? Silas a la 1. Silas a las 2. Silas a las 3. Tampoco. Tampoco. La que sigue es la L. Leoncio. A lo mejor Leoncio, ¿Leoncio? sí. Leoncio. 1, 2, 3. No, no hay Leoncio. Uno más extraño. Orson. ¿Algún nombre? Orson a la 1. Orson a las 2. ¿Y a las 3? Orson a las 3. No. Bueno, Casi se me acaban mis iniciales. este sí está fácil. Toca la E. A ver, Eder. Eder. Ah, sí hay, mira, allá hay uno. Un Eder. Sí, creo que vas a ser el afortunado a ayudarnos a sacar un numerito. Si estás dispuesto, claro, si no te da pena pasar aquí. Mira, si encontraste un nombre. Sí encontré un nombre. Y para que nos demos cuenta que no está nada aquí truqueado y que nos hemos puesto de acuerdo. Así es. Ay, perdón. Muy bien, vamos a empezar por acá, amigo. Acércate por aquí. Nos vas a ayudar el día de hoy a sacar el numerito, nos lo muestras, lo anunciamos y eso es todo. Saca el que tú gustes. Las 3 últimas cifras dicen que es el 849. Levante la mano el que tenga el numerito 849. Solo levante su Sí, mano. ya levantó la mano. Ahí está la manita. Ahí está la bien. hermanita. Una de nuestras hermanitas le va a Perfectísimo. hacer Vámonos con el siguiente. el favor de llevarle el regalo. Y el siguiente número es 853. 853. Ah, mira, ahí está. Fíjate que están encontrando hoy más Perfectísimo. rápido su Más número. rápido, ahora sí. Ya se acostumbraron a ver el numerito. Vamos con el tercero. Quiere decir que son muy buenos premios. Así es. 852. Número 852.
¿Dónde está? Ah, aquí está el frente. Muy bien. Esto ha estado yendo fluido. Último número. Perfecto, perfecto. Es el 854. 854. Aquí está el 854. Vamos a entregarle su obsequio. Ya va para allá nuestra hermanita diaconisa. Y el obsequio de aquí de... Ahorita se lo paso a dar. Perfectísimo. Nos esperas acá en el costadito, aquí después de las escaleras, y ahorita te vemos ahí. Muy bien. ¿Qué sigue? Muy bien. Tenemos ahora sí la parte donde ya escuchamos cantar, que también nuestro amigo Caleb participó dentro de este cuarteto, pero ahora vamos a cantar todos juntos. ¿Se acuerdan cómo se llama el canto tema que hemos estado entonando estas noches? Ahí estaré. Ah, muy bien. Quiere decir que sí están poniendo atención. ¿Quién ya se lo aprendió? Veo casi todas las manos levantadas. Excelente. Bueno, lo vamos a entonar esta noche. Recuerde, usted cante con el corazón porque estamos alabando el nombre de nuestro Dios, pero sobre todo haga suya cada una de las palabras que están en este canto, porque nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida, más en esos días de dificultad, en esos días que nosotros vemos que el sol no sale en nuestras vidas, pero a través de este canto podemos entender que a pesar de todas esas dificultades, Cristo siempre nos dice: allí estaré. Así es. Vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie para entonar todos juntos esta alabanza. Si una mañana al despertar el sol no ves brillar, siempre junto a ti yo estaré. Pasar por la oscuridad, con mi mano te sostendré. Siempre junto a ti yo estaré. Allí estaré, si el amigo te abandona, cuando necesites hablar, yo te escucho. Allí estaré, si la risa torna en llanto, cuando pierdas en la lucha, iremos juntos. Allí estaré. Si una mañana al despertar el futuro claro no ves, siempre junto a ti yo estaré. Las estaciones cambiarán, mi amor no terminará. Siempre junto a ti yo estaré. Allí estaré,
Sí, dos. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias por ayudarnos a dirigir este hermoso canto. Allí estaré. Y no sé si se han dado cuenta que los temas hasta ahorita han llevado el tono de algunas partecitas de este canto. Así es que hoy no será la excepción. Hoy vamos a escuchar otra parte de estas conferencias. Es como si hubiese un mensaje completito, pero que ha estado seccionado. Hay un mensaje especial para cada uno de nosotros cada noche. Así es que esta noche no será la excepción. Así es, Caleb, y algo que dijiste muy curioso, que sí lleva las partes del canto, y sé que más de uno de ustedes se había dado cuenta en esa parte para que ustedes vayan viendo la secuencia que lleva todo esto. Pero, Caleb, ¿cuál es el título del mensaje de esta noche? El título del mensaje de esta noche es Al pasar por la oscuridad. Así es que yo creo que va a estar interesante. Hay quienes les da temor la oscuridad, pero yo creo que este mensaje va a ser de bendición para alguien, para todos, más bien. Cuando dijiste la oscuridad pensé que teníamos que levantar la mano y la había levantado. Pero bueno, creo que no soy el único que le da miedo a la oscuridad, pero le damos tiempo al pastor Bolaños. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para el mensaje de esta noche. Adelante, pastor. Buenas noches a todos. He decidido estar más cerca de ustedes, a veces lo siento un poco lejos. Espero que todos observen bien y vamos a probar que todo salga bien con el sonido también. Así es que les pido un favor, inclinen su rostro que vamos a orar. Querido Padre, en esta tarde, esta noche ya queremos agradecerte por tus bendiciones. Esta semana hemos recordado que tú siempre vas a estar a nuestro lado. Hoy, al pasar por la oscuridad, Señor, tú tienes 3 objetivos en esta noche para nosotros y agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, y mora en nuestro corazón. Tomar decisiones es importante. Confiar en ti es importante. Gracias, Señor, porque has traído de cerca y de lejos a tus hijos. Y, Señor, hoy escucharemos una vez más tu voz a través de tu palabra. Gracias. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero mostrarles a ustedes. El 6 de junio del 2023, una mujer llamada Cristel Candelario, de 32 años de edad, viviendo en Cleveland, en los Estados Unidos, hizo un viaje por 10 días. Ella fue a Puerto Rico para tener sus vacaciones y también se acercó un poco a Miami. Cuando regresó 10 días después, el 16 de junio del 2023, inmediatamente tomó a su hija. Podemos mostrar esta niña que van a ver en la pantalla. Se llama Jaylin. Jaylin tenía 1 año y 4 meses. La situación es que Cristel, su madre, se fue de vacaciones por 10 días y dejó a su niña Jaylin en la casa, sola, bajo llave, en su cuna. Al regresar 10 días después, narra a la policía que encontró a Jaylin de 1 año 4 meses en la cuna, muy sucia, completamente deshidratada y sin respirar. Cristel lo primero que hace es llevar a la niña al hospital, pero ya estaba muerta. El hospital decía que murió por una deshidratación severa. Cuando la llevaron a la corte en Cleveland, el fiscal decía que tenía que
la pena de muerte o cadena perpetua a Cristel. Y ella decía que había dejado en su casa el refrigerador lleno de comida. Ella fue condenada por cadena perpetua. Y ella decía que iba a lamentar todos los días haber dejado a su hija mientras ella se iba de vacaciones. Una niña, Jaylin, de 1 año 4 meses, estando 10 días sola en su casita, en su cuna. Parece increíble. Pero esta historia nos va a mostrar una lección. Nosotros adultos entendemos que los niños dependen mucho de nosotros. Un niño de 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 inclusive, no pueden hacer las cosas solos. Dependen de sus padres para comer, para vestir, para salir y entrar. Pero entre más pasa el tiempo, nos volvemos más independientes. De tal manera que un adolescente ya no depende de sus padres, un joven mucho menos, y un adulto no le pidan nada, porque en el mundo en que vivimos la independencia es madurez. Pero en la Biblia es todo lo contrario. La madurez no es independencia, sino dependencia. Jesús dijo que si no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino de los cielos. No se refiere a la inocencia, se refiere a la dependencia. Porque un bebé, un niño pequeño necesita de Dios, necesita de sus padres como nosotros necesitamos de Dios. El problema nuestro en que entre más años pasan, menos buscamos a Dios, más solucionamos nuestros problemas nosotros mismos. Y si seguimos así, no entraremos al reino de los cielos. Y voy a explicarles la razón. Vayan conmigo a la Biblia, por favor, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, en el capítulo 14. Esta noche veremos 3 lecciones importantes de esta historia, cuando pases por la oscuridad, el pasar por la oscuridad. Mateo capítulo 14. Ustedes observan desde el versículo 3 en adelante que Jesús había hecho un milagro. Había multiplicado pan y peces para que una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pudiesen ser alimentados. La gente seguía a Jesús porque les daba de comer. Las personas tenían confianza en Jesús porque suplía sus necesidades. Ellos decían, si en algún momento tenemos que enfrentar a los romanos, tener a Jesús de nuestro lado nos daría la solución. Porque si los romanos vienen y nos hacen daño, nos hieren, Jesús nos sana. Si nos sitian y quedamos sin qué comer, Jesús multiplica. Hagamos rey a Jesús, hagamos rey a Jesús. Y dice la historia bíblica que el primero que empezó con esa idea fue Judas, uno de los apóstoles de Cristo. Hagamos rey a Jesús, liberémonos del imperio romano, después de que dio de comer. Pero la Biblia dice que la actitud de Jesús fue diferente. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús no podía permitir que fuese coronado rey, porque todavía el tiempo de su muerte no habría llegado, y esto aceleraría el proceso. Pero la Biblia dice en el versículo 23 que despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Primera lección que debemos aprender. La Biblia dice ahí en Mateo, no pierdan Mateo 14, Mateo capítulo 6, si son tan amables. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. El primer consejo de la Biblia es: la solución a nuestros problemas es buscar a Dios y su reino primero.
Y debo darles una noticia, mis queridos amigos. No pierdan ahí, vamos a Romanos capítulo 14, si son tan amables. Romanos capítulo 14, en el versículo 17. Dice la escritura, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es que comida ni bebida. Hay personas que piensan que necesitan buscar su sustento antes que buscar a Dios. Pero una persona que no tiene que comer, la Biblia dice que primero debe buscar el reino de Dios y entonces vendrá lo demás. Una persona que no tiene salud busca al médico, va al hospital. Pero la Biblia dice que debe buscar primero el reino de Dios y luego la salud. Una persona que tiene problemas en el matrimonio y con los hijos busca un consejero, busca ayuda. Pero la Biblia dice que no, que debe buscar primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y ese es el problema nuestro, que queremos solucionar nuestros asuntos a nuestra manera. Y el secreto de la Biblia dice, primero busca el reino de Dios. Ahora, vayan conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 21. Y preguntará más de uno, pastor, ¿qué es el reino de Dios? Lucas capítulo 17, dice el versículo 21. No, por favor, no se confundan. Hay el reino de gracia, que es el que vamos a mencionar, y el reino de Dios allá en la patria celestial. Pero miren lo que dice Jesús en Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí o helo allá. Jesús dijo, porque he aquí el reino de Dios está ¿en dónde? Entre vosotros. El reino de Dios es Cristo Jesús en el corazón de las personas. Es la aceptación de Jesús como nuestro Salvador. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Y si no, miren, vayan conmigo a Mateo capítulo 7, si son tan amables. Van a encontrar en el versículo, Mateo capítulo 7, en el versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El reino de Dios es que en reino tiene un trono y en ese trono debe haber un rey. Y la mente es el trono y Dios quiere que sentarse aquí. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque nuestra naturaleza no es correcta y necesita reinar, pero cuando yo hago mi voluntad, entonces no reina Cristo, reino yo, reina el orgullo, reina el egoísmo, pero no Cristo. Y les voy a decir algo con mucho cariño. Las personas que no son como niños y dependen de Dios y su palabra, y las personas que no tienen la humildad y la nobleza de aceptar a Jesús y hacer su voluntad, no entrarán en el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Esa gente quería buscar de Jesús comida, esa gente quería buscar de Jesús salud, pero no estaban enfocados en lo que realmente les daría la comida, la salud, la familia, el trabajo. Es el reino de Dios, es Cristo Jesús, la aceptación de Jesús como mi Salvador. Volvamos por favor a Mateo capítulo 14. Por eso dice la Biblia que Jesús despidió a la multitud y se fue solo a orar al monte. Allí, encontrándose con su Padre, teniendo esa dependencia que todo cristiano, que todo creyente debería tener. Dice la escritura en el versículo 24, y ya, Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora déjame decirte aquí, el trayecto donde estaban los discípulos a la orilla del mar para entrar al otro lado del mar era un tramo de unos 4 o 5 kilómetros más o menos. Y eso en una circunstancia normal lo podrían hacer en una hora pescadores en una barca.
Pero dice la Biblia que ellos salieron a la puesta del sol y entonces llegaron hasta la cuarta vigilia. Ahora déjame explicarte. Los judíos tenían 3 vigilias, pero los romanos tenían 4. Y en el tiempo de esta historia, la primera vigilia comenzaba más o menos a las 6 de la tarde. La segunda vigilia a las 9 de la noche. La tercera vigilia a las 12. Y la cuarta vigilia entre las 3 de la mañana para terminar a las 6 de la mañana. Quiero decirte que si los discípulos se subieron a la barca con la intención de llegar a la otra orilla, porque Jesús los despidió, mientras Él se fue a orar, debieron haber llegado más o menos entre las 7 y las 8 de la noche. Pero dice la Biblia que aún estaban remando a las 3 de la mañana, 9 horas después. ¿Qué sucedió allí? Nosotros entendemos a través de los relatos y de la inspiración que lo que sucedió en la barca era esto. ¿Por qué? Oye, Pedro, habíamos dicho que Jesús tendría que ser coronado rey. ¿Por qué no le seguiste? Tú, ¿por qué no? Felipe, oye, estamos todos listos. ¿Por qué obedecieron a Jesús? Esta era la oportunidad. Y ellos estaban discutiendo unos a otros, diciendo, ¿por qué no había de ser coronado Cristo? ¿Por qué permitieron? Pero cuando Jesús empezó a hablar con esa autoridad que el cielo le da, nadie se atrevió a rechazar las indicaciones del maestro. Y ellos entre sí peleaban, discutían. Y entonces sucede algo. Dice la Biblia que el viento soplaba, las aguas eran agitadas. Segunda lección que quisiera que tomes en consideración. La mejor forma que Dios tiene para resolver tus problemas son problemas. ¿Cómo es así? Cuando una persona está preocupada porque le dice el esposo, ya no quiero estar contigo. Cuando de pronto la mujer dice, yo ya estoy cansada de tanto maltrato, te he aguantado tantos años. Cuando hay discusión con los hijos, ustedes no dejan ser. Yo quiero estar bien y tú quieres a fuerza que busque de Dios. Y tú no me entiendes. Cuando de pronto del trabajo ya no es lo mismo, parece que lo vas a perder. La mente se embota en uno mismo y pierde muchas veces la razón. Te voy a decir algo. Cuando una persona se mete ahogándose en un río y no está tan profundo, la gente muere no por el río, sino por el miedo de morir en el río. Cuando vino la pandemia en todo el mundo, murió más gente de miedo por la pandemia que por la pandemia en sí. La gente no quería entrar a los hospitales, no quería, ¿para qué? Me van a matar allí. Pero las personas que tenían esperanza, era una circunstancia distinta. Ahora quiero decirte, lo que hace Dios, lo que hizo Jesús, fue que para que ellos dejaran de discutir y de perder el tiempo y llegar a la orilla, es que el Señor permitió que un viento viniera, que hubiera un movimiento del mar y de la barca, al grado en que ellos estaban a punto de perder la vida. Unos pescadores expertos teniendo miedo a morir, porque es allí cuando las personas son vulnerables. Y cuando tú te encuentras en medio de la enfermedad, cuando te encuentras en medio de los problemas, entonces te haces como un niño. Porque dices, ¿quién me va a ayudar? ¿Y ahora qué voy a hacer? He intentado de todo. Y es allí cuando el Espíritu Santo puede entrar a tu corazón. Es allí donde Dios entra a tu vida. Y entonces dice, déjame entrar. Ahora entiendes que no puedes solo. Ahora entiendes que necesitas mi ayuda. Las personas que viven por la vida queriendo solucionar sus problemas, entonces ven hacia abajo como si todo estuviera bien, todo está bien, y nunca tienen el tiempo de ver hacia arriba. Pero cuando caen en problemas y se encuentran en el desafío y son humillados para pisar el suelo, no tienen otro remedio que voltear hacia arriba y decir, Señor. Desafortunadamente así es. Porque el que no fuera como un niño y aprendiera a depender de Dios no entraría al reino de los cielos. Y el amor de Dios es tan grande. Ponte a pensar.
Tienes un niño pequeño que quiere hacer algo y cuando se da cuenta que no puede, inmediatamente busca a papá y a mamá. Y no es que sea algo malo, pero papá y mamá van así: ay, hijo, qué bien me siento de que tú sepas que me tienes a mí. Y el problema se agravó. Dice la Biblia en el versículo 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo que era un ¿qué? Un fantasma. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en los fantasmas? Bueno, ve conmigo al libro de Isaías, si eres tan amable. Isaías capítulo 29. El libro de Isaías en el capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 4. Isaías 29, 4. Dice así, Isaías 29, 4. Entonces serás humillada y hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un ¿qué? Un fantasma. Mira, yo respeto que tú no creas, pero la Biblia dice que sí existen. Ahora déjame llevarte al libro de Job, si eres tan amable. Job, capítulo 4. Job, capítulo 4. Versículo 16 en adelante. Job, gracias por ayudar a nuestros invitados a buscar en la Biblia. Job, capítulo 4, versículo 16. Paróse delante de mis ojos un ¿qué? ¿Un qué dice? Un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Yo respeto tu forma de creer, pero quiero decirte que la Biblia dice que sí existen los fantasmas. Pero déjame explicarte. Vayan conmigo al libro de Eclesiastés, si es tan amable. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice la Escritura: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Déjame decirte que los fantasmas sí existen, pero no son los muertos, porque los muertos no saben nada. Pero hay de aquel que piense que no existen, porque la Biblia dice: en el último tiempo aparecerán a muchos. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, brevemente. Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia dice que Satanás va a engañar en el último tiempo a todo el mundo. Pero el libro de Apocalipsis tiene más de 2000 referencias del Antiguo Testamento y algunas 200 directas. ¿Qué quiere decir? Que cuando Juan el profeta dice y le da el título a Satanás como la serpiente antigua, nos dice: vayan a donde se le puso serpiente antigua. Y vayan conmigo a Génesis capítulo 3. La Biblia dice que aquí se le conoce a Satanás como la serpiente antigua. Y empieza a hablar a Eva en el Edén. Y entonces dijo un engaño. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? La engañó: no moriréis. El engaño que hizo en el Edén es el mismo engaño que va a hacer antes de su segunda venida, de Jesucristo. La Biblia dice aquí que lo que hizo Satanás fue poner en duda a Eva de las indicaciones de Dios. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir una frase muy importante. Esta es una frase inspirada y te voy a decir: la gente no va a perder el cielo por haber creído una mentira.
¿Me estás escuchando? La gente no va a perder el cielo por haber creído una mentira. Perderá el cielo porque no creyó la verdad. Perderá el cielo porque no abrió su corazón a Dios y a la verdad. Porque la Biblia dice que los muertos nada saben. No son los muertos. De hecho, Deuteronomio capítulo 18, vayan conmigo por favor. Deuteronomio capítulo 18. Nos indica el Señor, dice el versículo 12, vamos desde el versículo 10. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios ha prohibido tajantemente que la gente hable con los muertos, porque los muertos no hablan. Y voy a decirles con mucho cariño, la Biblia es clara y no puede contradecirse. Y el problema es que Satanás ha engañado tanto a las personas que casi la gente habla todos los días con los muertos. Y no me refiero a la gente que amó y que ven una fotografía solamente, sino que hay gente que tiene en grande estima a otras personas que cree que están en el cielo y que no están muertas, cuando la Biblia dice que los muertos están muertos, no tienen conciencia. Y por ese amor y ese cariño le dicen: ayúdame, pero están hablando con un muerto, lo que Dios dijo que no debería suceder. Ahora déjame explicarte. Ve conmigo a 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 11. Dice el versículo 13 y 14. Segunda Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia no se contradice. Los muertos, ¿qué saben? Nada. ¿Dios quiere que uno hable con un muerto? No. Pero entonces, cuando alguien habla con una persona que está muerta y le responde, no es la persona muerta. La Biblia dice que es Satanás y sus ángeles disfrazados. Aparentan la imagen, la voz, aparentan las emociones y los sentimientos, porque dice la Biblia que va a engañar a todo el mundo. Pero solo aquellos que dependan de Dios, que escuchen su palabra, que conozcan verdaderamente a Dios, no serán engañados. Por eso el Señor y la premura de decir: dependan de mí. Pero no leemos la Biblia, no buscamos a Dios, entonces ¿cómo sabremos? Volvamos por favor a Mateo capítulo 14. Dice la palabra de Dios que cuando los discípulos vieron a las 3 de la mañana un hombre caminando sobre el mar, ellos gritaron: es un fantasma, es un fantasma. Debo decirte que Pablo escribió que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, que es sobre toda cosa en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Jesús dijo: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, la dependencia. Si tú vas solo por esta vida, es probable que el enemigo te haga mal. Pero si tú estás al lado del Señor como un gigante, el enemigo no tiene remedio, no tiene ni siquiera chance. Por eso dice: ven aquí, depende de mí, por favor.
porque en esta vida no podrás solo o sola. Ellos tenían que entender esa lección. Y a través de ese conflicto del mar dejaron de discutir, dejaron de entretenerse en sus problemas, de criticar. Y entonces dijeron: Señor, ayúdanos. Tal vez un rayo hizo que se iluminara y se dieran cuenta que era Jesús el que caminaba. Porque el Señor Jesús nunca deja a sus discípulos. Jesús nunca va a dejarte. Cuando Dios te llame, no será para fracasar. No pienses en eso. No pienses: Señor, pero es que yo, y si fallo, y si no van bien las cosas. Por favor, no pienses en eso. Porque Dios no te va a llamar para dejarte solo. Él te va a llamar porque estará contigo siempre. Y eso ha quedado claro esta semana. Allí estaré, allí estaré, allí estaré, dice Jesús. Si te lo puedo repetir 1000 veces, te diría: por favor, entiéndelo. Jesús allí estará. No te va a dejar, ahí va a estar. Lo único que quiere es que tú seas como niño. Dice Mateo capítulo 14, en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Por favor, familia, amigos, no tengan miedo. Así como un niño depende de su padre, no tiene miedo a su padre. Y quienes aman al Señor le entregarán su corazón, no tendrán miedo. Dice la Escritura en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. El tercer consejo esta noche: desconfía de ti mismo y confía en Dios. La clave se encuentra en la base de todo problema en la humanidad. ¿Sabes cuál es la base de todo pecado? Se llama orgullo. Visitando una familia, invitando a un hombre a entregar su vida a Jesús, decía: yo quiero, pero no quiero que mi familia lo vea, porque van a decir que siempre tenían razón y yo estaba mal. Y yo le decía: ¿y sabe quién es el que le afecta más? Es usted. Tiene que quebrar ese orgullo y tiene que aprender a modelarse, a dejarse modelar por el Señor. Mira, la historia es así. Cuando Pedro comienza a salir de la barca, dice la historia que el viento todavía estaba, todavía las olas. Pero Pedro entendió que él tenía que ver a Jesús. Ahora te voy a decir algo: Jesús no le pidió a Pedro que caminara sobre el mar. Fue Pedro el que le solicitó a Jesús. Y la situación es que cuando comienza a caminar, al desviar sus ojos de Jesús y ver que las olas pegaban a los pies, comenzó a hundirse. Y entonces Pedro entendió su vulnerabilidad. Y las cosas no pueden salir así. Mira, cuando vino la pandemia, una persona me llamó como a la 1 de la mañana. Estaba en su casa y me dice: pastor, estoy muy enfermo. El COVID me está matando. Me siento tan mal, no hay nadie aquí en mi casa porque mi esposa y mis hijos me dejaron solo para no contagiarse. Yo recibo comida de pronto ahí en la puerta, estoy solo. Y me decía: oiga, si yo soy buena persona, no entiendo por qué me está pasando esto. Yo soy buena persona. Mire, yo voy a la iglesia. Yo trato de orar, trato de leer la Biblia, no sé por qué me pasa esto. Y le dije: es que usted tiene que entender algo. Ninguno de nosotros se gana la salvación por lo que hacemos.
Nadie merece salvarse. Y ahí entra la gracia. Saben que el Señor nos va a salvar no porque lo merecemos, sino porque entendemos que no lo merecemos. Te voy a decir, y voy a tratar de explicarlo de una forma. Benetson, cuando yo veo a Jesús y yo lo veo así, yo digo, no está tan grande. Pero cuando yo empiezo a ver, súbete aquí, Edson. Cuando yo empiezo a ver que el Señor, yo veo mi pecado y yo digo, Señor, yo soy una persona que no es buena. Yo soy una persona con muchos problemas, Señor. Y cuando empiezo a verme yo como soy, cada vez me veo más que. Y cuando veo al Señor digo, Señor, si puedes salvarme, por favor, sálvame. No te bajes. Por favor, sálvame. Pero cuando yo no conozco a Dios, no lo amo, yo lo veo como que, pues estamos iguales. ¿Cómo me puedes ayudar? Pedro, cuando empezó a caminar en el mar, dijo, miren, estoy como Jesús, los dos estamos en el mar. Y Pedro entendió cuando se hundió que no hay comparación. Porque el único que salva se llama Jesús. Gracias. Tiene que pasar algo. Y si para quebrar tu orgullo tienes que pasar por pruebas, bendito sea Dios. Si para que te des cuenta que debes desconfiar de ti y confiar en el Señor, tienes que pasar por problemas en tu matrimonio, gracias, Señor. Si para que te des cuenta que no puedes, tienes que pasar por problemas de salud, gracias, Señor. Porque no está perdida la cosa. Porque tienes que volver en sí, levantar los ojos al cielo y decir, hay respuesta. Jesús puede salvarte. Jesús puede sacarte del mar. Pero necesitas ser noble. ¿Cuántas personas se han sentido bien por lo que hacen y cuando de pronto algo sale mal, entonces todo se esfuma y entienden que deben ser como niños? La próxima vez que pases por problemas, no preguntes ¿por qué yo si soy buena gente? Pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? Señor, hoy me veo vulnerable. Y déjame decirte que aquí es la primera vez que se registra que los apóstoles adoran a Jesús y Jesús recibe adoración. Antes lo veían solo como maestro, lo veían como alguien que les daba de comer, lo veían como alguien que les podía dar salud, lo veían como alguien que podía entenderlos, pero no lo veían como su Salvador. Y dice la Biblia que después de esa situación lo adoraron como Dios. Jesús es Dios. Él es Dios. Él puede ayudarte, pero necesita que tú seas noble. Por favor, rompe ese orgullo. El orgullo de qué va a decir mi familia, no importa. El orgullo de decir es que no quiero que me vean que yo también he cometido errores, no importa. No hay nadie en este planeta que no haya cometido errores. La Biblia está llena de personas con errores, pero que aprendieron a ser humildes, nobles de corazón y se aferraron de Jesús. Déjame contarte esta historia. Hubo una experiencia donde unos 3 muchachos decidieron irse a nadar al mar. Uno de los 3 no sabía nadar. Y por pena dijo, no quiero ir. Y los demás decían, vamos hombre, mira, acompáñanos, somos amigos. Pero por orgullo, por pena dijo, no quería decir que no sabía nadar.
pero para no causar problemas accedió a ir. Rentaron una lancha y cuando se subieron a la lancha remaron 60 metros a la orilla del mar. Había un salvavidas en la orilla. Y entonces los dos que sí sabían nadar salieron de su lanchita y comenzaron a nadar en el mar. Y le decían al que no sabían ellos, métete. Y él decía, no, estoy cansado, aquí los observo. Hombre, métete, no seas gallina, métete. No, mira, está bien, está rica el agua, métete, hombre. Entonces el muchacho, viendo desde afuera que era fácil nadar, accedió y se metió al mar. Y sucedió lo pensable. Empezó a hundirse. En ese momento comenzó a gritar, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! En la orilla había un hombre observando a estos tres jóvenes. Y va corriendo y le dice al salvavidas, oye, mira, allá hay tres muchachos, uno se está ahogando, ve a ayudar. El salvavidas dice, todavía no. Oye, se está ahogando. Y le dice, todavía no. Pero oye, ¿qué estás esperando? Yo sé lo que hago, le dijo. Todavía no. En segundos, de pronto algo vio el salvavidas. Se metió al mar a nadar con destreza. Puso el salvavidas bajo los brazos del muchacho, lo sacó a la orilla, hizo primeros auxilios y el muchacho se salvó. Cuando todo mundo se fue, el hombre que le había advertido con anterioridad le preguntó, oye, explícame, ¿por qué no fuiste a rescatarlo cuando yo te dije? El salvavidas le dijo, es que yo conozco mi trabajo. Sí, pero explícame a mí, ¿por qué no entraste? ¿Por qué lo hiciste hasta después? Y el salvavidas dijo, observaste que ese muchacho sin saber se metió al mar. Y cuando se metió, el impulso del muchacho era manotear, patalear, ayúdenme. Cuando sus compañeros escucharon ayúdenme, entonces se acercaron a él. Pero era tanta la desesperación de este chico que en sus manotazos no confió en que sus amigos lo pudieran ayudar. Y en lugar de dejarse ayudar, los estaba hundiendo a los dos. Ellos no pudieron hacer nada porque la desesperación de un joven en su plenitud de fuerza no permitía en sus manotazos. Quería salvarse. Y yo me di cuenta que algo sucedió en ese muchacho. Se entendió que él no podía, que no tenía fuerzas. Comenzó a cansarse y en segundos me di cuenta que él entendió, no puede salvarse solo. Y entonces yo llegué y puse el salvavidas y no ofreció resistencia y lo pude sacar. ¿Sabes qué te enseña esta historia? Yo no sé en tu vida, dentro del mar te estés hundiendo. Yo no sé si estás pasando por problemas en tu empleo o estás viendo que tu matrimonio se está desquebrajando o que tus hijos no quieren hacerte caso, que los estás observando cómo destruyen su vida. Algunos probablemente en algún vicio, otros viendo que se discuten con el matrimonio, se insultan. Otros que pelean entre tus hermanos, se amenazan. Yo no sé si ya te cansaste y te diste cuenta que por más esfuerzo que tú hagas, no puedes salvarte. Necesitas un salvavidas. Necesitas al gran salvavidas que se llama Jesús. Y eso se llama humildad. Déjate salvar, por favor. Déjate salvar. Porque si sigues luchando tú, te vas a hundir. Tú, tu matrimonio y tus hijos. Se necesita humildad. Déjate salvar, por favor. Esta noche, Diana va a cantar. ¿Saben que la música, con las letras,
nos ayuden a reflexionar y a tomar decisiones por la influencia del Espíritu Santo. Y mientras Diana está cantando ahora, yo quiero pedirte que vengas aquí a entregar tu vida a Cristo Jesús. Dile: Señor, ya me cansé, me estoy ahogando. Oh Señor, todavía no llego a ese punto, pero yo quiero que me salves. Mientras ella canta, vamos a estar orando para que tú vengas a este lugar aquí conmigo y entrega tu corazón a Jesús. Puedas entregar tu corazón a Jesús. Hoy vengo a ti, necesito tu luz. Mis promesas hoy te vuelven a fallar. Entendí que pecar es estar lejos de ti. Igual me amas si vienes a mí. ¿Cómo has hecho para soportar los pecados del mundo? Si tan solo los míos no consigo llevar. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Y es que andando de tu mano es tan fácil vivir en ti ayer. Consuelo, aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más fuerzas. Mi pasado hoy me acusa otra vez, pero sé que en la cruz mi nombre pensabas, sabiendo que este día iba a llegar. En tu palabra yo encuentro consuelo a mi alma. En las llagas de tus manos, perdón a mi corazón. ¿Y a dónde iré si no te tengo? Y es que andando de tu mano es tan fácil vivir en ti ayer. Mi consuelo aumenta mi fe todo a ti. Entrego mi Señor. Hoy vengo a ti, necesito más de tu luz. Ahora, acérquense más para acá, por favor. Vengan. Quiero pedirle a los pastores, acompáñenme, por favor, y a las hermanas que están preparadas. Ustedes han dicho al Señor: Señor, te entrego mi vida. Ya me cansé. He intentado muchos años y ya me cansé. Ahora tú dame fuerzas. Señor, estoy aquí. Haz conmigo tu voluntad. Y esto es algo importante porque
La preparación para el reino de los cielos es importante. Quiero pedirle, por favor, hermanos que están aquí, acompañen a Caleb, Edson, ven, acérquense por favor entre ellos y vamos a estar así como rodeándolos, pidiéndole al Señor que les bendigan. Por favor, hermanos de la iglesia que están aquí, si hay aquí ancianos de la iglesia, por favor vengan alrededor. Si hay aquí ancianos, iglesia, acérquense, diáconos, por favor. Y de alguna manera acérquense a las personas, si pueden abrazar, si pueden rodearles. Porque hoy hemos decidido decirle al Señor gracias. Hermanos, pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Pedir a Dios su bendición y que estas decisiones puedan ser para vida eterna. Cierren sus ojos, vamos a orar. Querido Padre, vivimos en un mundo donde la gente ya no confía en las personas. Vivimos en un mundo donde el amor se ha enfriado, donde las guerras, la intolerancia, la falta de respeto abunda. Pero hay esperanza en tu palabra, porque va a haber un grupo de tus hijos que te amarán con todas sus fuerzas y a su prójimo como ellos mismos. Habrá un pueblo que decidirá hacer tu voluntad, buscar el reino de Dios primero y sabrán que todo lo demás vendrá por añadidura. Habrá un pueblo, Señor, que al conocerte, Padre, no serán engañados en las crisis del tiempo final. Aquí está este grupo. De los que estamos de pie en la silla, Señor, sabemos que hemos tomado una decisión. Y ahora quienes están aquí al frente, Señor, se dieron cuenta, al igual que nosotros, que todo lo podemos en Jesús que nos fortalece y que sin Cristo no podemos hacer nada. Abrázalo, Señor. Diles que tú estarás a su lado como un poderoso gigante. Que no tengan miedo ni al enemigo, ni a nada, ni a nadie. Porque si Dios es por nosotros, nadie puede estar en contra nuestra. Porque, Señor, el que persevera hasta el fin será salvo. Te ruego que ayudes a sus familias. Bendice sus matrimonios, Señor, salva a sus hijos. Bendice su trabajo, sus ingresos, su salud. Y que la gente observe, Padre, que hemos pasado por dificultades, pero aprendimos una lección: a depender de ti. Señor, haznos como niños. Ayúdanos a aprender a depender de ti cada día. A hacerte caso, a hacer tu voluntad. Señor, son personas especiales. Bendícelas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Puede dar un abrazo, por favor? Las hermanas se van a acercar a pedir algunos datos, si son tan amables, pastor, para que podamos orar por ustedes, podamos pedirle a Dios que pueda seguir siendo con cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Sí. ¿Ya? Los invitamos a que tomen asiento. Muy bien, casi estamos por terminar esta noche. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque siempre tiene una y mil maneras de hablarnos. Porque esta noche hemos aprendido que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, Él siempre promete que allí estará. Que cada uno de nosotros pueda llevar a su casa este mensaje de esperanza, pero sobre todo la seguridad de que Cristo, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál haya sido tus problemas, tus dificultades, siempre estará allí para ayudarte. Es correcto, Edson. Así es que yo creo que esto no ha acabado todavía. Mañana, ¿a qué horas los esperamos? Claro que no, si hoy se puso bueno, mañana se va a poner todavía mejor
y los esperamos el día de mañana en punto de las 7. ¿Por qué hay que llegar a las 7? Oh, les espera algo interesante, así como se ha venido repitiendo todas las noches. Recuerden el numerito que se les entrega y el que llegue temprano lo recibe y tiene muy altas probabilidades de llevarse un obsequio. Así es que lo seguimos esperando. Así es. ¿Algo más, Caleb, que quieras decirnos antes de despedirnos? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. En la parte de atrás tenemos a unos hermanos que tienen literatura, así es que los invitamos a visitar esas mesas por si hay algún material que les interesa. Ya saben que pues todo el contenido pues es de calidad. Ellos les podrán dar mayores información sobre la literatura que están ofreciendo. Y vamos a invitarlos para que pasen a la parte de atrás, como cada noche hay un pequeño aperitivo para todos ustedes y nuestros miembros de iglesia, igual como se los hemos estado pidiendo, ayuda por favor a recoger nuestras sillitas y colocarlas al costado para que pueda quedar libre la cancha. Adelante, mis amigos, pasen por favor. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Feliz noche.